Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más al canal. Mi nombre es David Meca y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre discos duros, todo lo que necesitas saber. Este es el octavo capítulo de la serie Cómo montar un ordenador desde cero, así que si no has visto los vídeos anteriores te los dejo por aquí. Dicho esto, vamos a empezar. Para poder hablar sobre todos los tipos de discos duros que hay, primero debemos saber qué es una unidad de almacenamiento de disco duro. Y no es otra cosa que un soporte físico donde guardamos archivos, y dependiendo del uso que le vayamos a dar a estos archivos guardados, deberemos elegir un disco duro u otro. Incluso cuando guardamos archivos en la nube, realmente los estamos depositando en unos discos duros que están almacenados en algún lugar del mundo en un servidor. Los tipos de discos duros internos que hay son el HDD, el SSD y el M.2. Los discos duros convencionales o HDD son discos duros físicos que cuentan con una aguja que va leyendo y escribiendo sobre un disco donde se van guardando todos los archivos. Sus características son las revoluciones por minuto. Uno con 5400 revoluciones por minuto es algo más lento que otro de 7200 revoluciones por minuto, que son los estándares. Su caché o buffer es otra característica, es la capacidad para guardar rutas de archivos que consultamos en la misma sesión para no leer todo el disco cada vez. Y por último, su conexión. SATA para equipos de sobremesa o mSATA, que es un puerto más pequeño para los portátiles. Tienen una velocidad de escritura y lectura de unos 100 MB por segundo. Son los más económicos y se utilizan para almacenar archivos durante un largo tiempo. Los SSD son unidades de estado sólido y no discos duros de estado sólido como se conoce comúnmente, ya que discos duros son solamente los HDD. Su tasa de transferencia es de unos 500 MB por segundo, de lectura y escritura. Son ideales para instalar nuestro sistema operativo, juegos y programas. Se conectan también por SATA y cuestan más que los HDD, pero tienen una buena relación calidad-precio en cuanto a la velocidad y prestaciones que ofrecen. Por último tenemos los M.2. Estos se conectan directamente a la placa base, no tienen necesidad de cables protocolo SATA 3. Sin embargo, su conexión se realiza a través del protocolo SATA M.2 y no PCI Express. Si encuentra un M.2 muy barato a precio SSD, posiblemente sea un SSD convencional. Los de alta transferencia son los M.2 NVMe, que tienen conexión PCI Express 3.0, ya que la transferencia de datos puede ser de hasta unos 3 GB por segundo secuenciales. Estos utilizan 4 líneas de PCI Express. Las líneas de PCI Express son los carriles por los que circula la información. Tu tarjeta gráfica utiliza una conexión PCI Express de 16 líneas debido a las altísimas transferencias de datos, pues con 4 líneas PCI Express no saturamos la comunicación que ofrecen estas unidades SSD M.2. Son ideales para instalar el sistema operativo, juegos y programas, pero son más caros que los HDD y SSD convencionales. Por último tenemos los NVMe 4.0 que se conectan por PCI Express 4.0, que son unidades aún más rápidas que aprovechan también estas líneas de PCI Express para llegar hasta los 5000 MB por segundo de lectura y escritura. Yo no os recomiendo que compréis un M.2 PCI Express 4.0, que por cierto solo son compatibles con las placas X570 y B550 de la plataforma M4 de Ryzen, ya que no vais a notar muchísima diferencia, sobre todo si venís de un HDD o un SSD convencional a un M.2 3.0 que a un M.2 4.0. Estas unidades de almacenamiento también las encontramos de forma externa. Los discos duros externos pueden tener alimentación externa o no. Se suelen conectar por vía USB y también tienen diferente capacidad. El factor limitante suele ser la conectividad. Si compras un SSD externo y lo conectas a un USB 3.0, perderás velocidad de transferencia. Mejor utiliza un conector tipo C, USB 3.2 o Thunderbolt, ya que el USB 3.0 admite hasta 100 MB por segundo y un SSD nos puede ofrecer hasta 500 MB por segundo. Un SSD externo que yo recomiendo es el Samsung T5, muy utilizado para grabar desde Blackmagic o en grabadores externos, y podemos editar directamente desde él en nuestro ordenador a través de su conector tipo C. Todos los discos duros, ya sean internos o externos, tienen una vida útil, es decir, unos ciclos de escritura limitados. Por último, hablemos de la configuración RAID. Es una configuración que permite aumentar gratuitamente la velocidad de nuestros discos duros siempre y cuando tengamos dos o más iguales. Se utiliza mucho con HDDs en servidores NAS, que son aparatos que se conectan a tu router y te sirve para acceder a la información desde cualquier lugar, ya sea un móvil, un portátil o tu mismo ordenador. Pero también puedes hacer un RAID con SSDs. Los tres tipos de RAID más utilizados son la configuración RAID 0, RAID 1 y RAID 5. Configuración RAID 0. El ordenador reconoce por software a dos discos como uno solo. Ningún disco respalda información del otro, por lo que se duplica la velocidad de lectura y escritura. Pero si un disco falla, perdemos la información en ambos discos. Configuración RAID 1.
el sistema trata a dos discos como uno solo también. En uno se respalda toda la información del otro. Así, las velocidades de lectura se duplican porque utilizamos los dos discos, pero no escribimos sobre el que respalda información, por lo que no se duplica la velocidad de escritura. Aquí tenemos los archivos respaldados si un disco falla. Configuración RAID 5. Necesitamos un mínimo de 3 discos. Consiste en configurar varios discos como RAID 0, duplicando velocidades de escritura y lectura, y dejando un disco en RAID 1 respaldando información. En un RAID 5 de 4 discos, por ejemplo, tendremos 3 discos en RAID 0 más otro de respaldo en una configuración RAID 1. Por ejemplo, si los 4 discos son HDD de 3 TB cada uno, tendremos un RAID 5 de 9 TB de capacidad. Uno de ellos lo dejamos en reserva, de 400 MB de lectura y de 300 MB de escritura. Y ahora que ya sabemos los conceptos básicos de la unidad de almacenamiento, cómo optimizamos su configuración para jugar y editar, pues eso lo veremos en los próximos vídeos, así que suscribíos si aún no lo estáis, dadle un buen like y como siempre os leo en comentarios.